Hola, bienvenidos al programa Tendencias de su canal Televid. Vamos a hablar de una cosa muy importante para digamos que en general los países y más que es como una plaga constante de los demoliberales. Eso no es exclusivamente en Colombia. Claro que Colombia es campeón o subcampeón en el mundo, pero el mundo se mueve con varias plagas. Una de ellas, la corrupción. ¿Y por qué la corrupción? Porque la gestión pública no es tan apretable como dicen las abuelas, porque eso es manga por hombro los políticos y demás. Para hablar de la corrupción en Colombia y la buena gestión pública que puede haber para contrarrestar este fenómeno, esta plaga, pues hemos invitado hoy a un experto en gestión pública, es el doctor Andrés Felipe Álvarez Grajales. Gracias por acompañarnos, abogado y mentor en gestión pública. Juan Fernando, muchas gracias y un saludo muy especial a todos los televidentes de Tendencias. Gracias por acompañarnos. Bueno, arranquémosle a esto porque verdaderamente la corrupción es un mal no solamente de derechas y cierto, son de izquierda, eso se va entrelazando ahí. Yo diría que de la ciudadanía, o sea, es un tema también de la sociedad. De la sociedad, sí. Se ha visto mucho en lo público, pero digamos que es la sociedad. Siempre decimos, ve, tenés un amigo para tal trámite, ve, cómo organizo tal cosita. Hasta lo simple, hasta una sola fila. Yo creo que también ahorita lo ahondaremos, pero yo creo que también es una reflexión como sociedad. Sí, sí. El punto está en la sociedad, sí. Discúlpeme que me metí en un contexto que no era, pero sí. Tenemos un problema de la sociedad, dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que nos lleva a eso? Porque somos muy jóvenes como república, con 213 años, o porque es que también en otros lados hay que llevan muchos años. ¿Qué es lo que nos hace tan proclives a la corrupción, doctor Andrés? Juan, yo creo que debemos remontarnos también a los inicios de la sociedad, de la república nuestra, de quienes vinieron de alguna manera a violentar a nuestras comunidades indígenas, ¿sí? De ahí de alguna manera el chip viene como contaminado. Yo creo que desde ahí, digamos, estamos presentando esos síntomas. Esos síntomas, por así decirlo. Muy bien. Pero la clase política y la dirigencia política durante muchas décadas tampoco ha ayudado a ese ejercicio, porque quien debe ser el ejemplo, quien debe ser, digamos, el que abandere las buenas prácticas de una sociedad son sus dirigentes o sus líderes en sus diferentes sectores comunitarios, sociales, políticos, económicos. Entonces, eso se volvió un tema endémico en el que, como decíamos ahora, hasta en lo más simple se ve reflejada la corrupción. Y no la aceptamos, solamente es aceptada y es vergonzante en lo que tiene que ver con la política o lo público. Pero si alguien nos cuestiona porque no estamos haciendo una fila o porque fuimos al tránsito y nos van a facilitar el tema o que en la DIAN o que en una otra, entonces eso no está mal y nos molestamos y nos enerva eso. No, es la reflexión que tenemos que hacer como sociedad en el sentido de que hagamos lo correcto, hagamos las cosas de la mejor manera. Y obviamente que en lo público pues es donde encontramos los casos más críticos y más cancerígenos, por así decirlo. Sin duda, pero para que haya una corrupción en lo público, hay un particular que está empujando para ganarse ese contrato. Por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo. El que peca por la paga o el que paga por pecar. Sí, exacto, sí. A ver, bien lo dijo usted, esto en lo público y en lo privado, y hay unos referentes públicos, privados, etcétera. Pero no solo todo debe caer en lo público, porque los privados también tienen que sacudirse en esto. Primero, para que usted responda a eso, quiero saber una cosa, y los televidentes también. ¿Qué es gestión pública? La gestión pública es la administración que hacemos de todos los recursos y de todos los bienes en cualquiera de los niveles, del orden nacional, del orden departamental o del orden municipal, para alcanzar unos resultados. No debemos olvidar el artículo de la Constitución, si mal no recuerdo, el artículo 2, 3 de la Constitución, que habla de los fines del Estado.
Y los fines del Estado nos dicen generar prosperidad, ¿cierto? Mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y hacia eso debe apuntar la gestión pública. ¿Cómo resolvemos los problemas de una sociedad? ¿Cómo resolvemos los problemas de una comunidad? A través de buenos planes, de buenos programas, de buenos proyectos y que los recursos se inviertan. Hacia allá apunta la gestión pública. Ok, perfecto. Entonces, esa gestión pública en Colombia, ¿cómo la está viendo usted? Pues si la miramos por titulares, digamos que la vemos muy grave, crítica, un enfermo terminal, ¿cierto? Quien hemos estado en lo público, yo he sido gerente público por más de 25 años y también hay situaciones en las que se es injusto con los servidores públicos y eso hay que decirlo y por eso es muy importante el debido proceso, porque a veces no basta el titular. Habrán casos aberrantes, comprobados, demostrados de corrupción, pero a veces que no es también... necesario que los medios de comunicación se lo digan a uno, sino que uno ya lo sabe. Sí, hechos notorios. Cierto, o sea, hechos muy notorios. Eso se ve desde lo local hasta en lo nacional. Pero el día a día del servidor público es en medio de una actividad peligrosa. El servicio público en Colombia es una actividad peligrosa, por acción o por omisión. Muy bien. Pero ante la pregunta, el panorama, ¿cómo estamos? Pues aparte de esos titulares, creo que faltan mayores herramientas en las diferentes instituciones para ser mucho más eficientes. Por eso hay que trabajar la gestión pública y eso tenemos que ser muy juiciosos de quién llega a los cargos públicos, el mérito, pero el mérito también está basado no solamente en un concurso, sino en el conocimiento, en la práctica, en las buenas maneras, en las buenas formas. Es que cualquier organización pública o privada está integrada por personas. Nos estamos preocupando por ese ser que entra a una determinada institución, organización o dependencia, su entorno, sus problemas, sus situaciones. ¿Cómo vamos a querer resultados o cómo vamos a querer que no se desvíe una actuación, una gestión, si no miramos ese ser? Ese es un cuestionamiento que debemos hacernos todos los días, sobre todo en lo público, en las oficinas de talento humano, de gestión humana. Porque para lo básico, pues siempre habrá que la capacitación, una cosa, la otra, pero debemos adentrarnos mucho más en ese ser, que prime el autoconocimiento, la autoevaluación, su entorno familiar, su entorno social. Y eso, de alguna manera, nos comenzará a ayudar a mitigar un poco lo que hoy estamos viviendo, que es bien crítico en todos los niveles. Bueno, entonces peguémonos ahora sí, gestión pública y corrupción. Se sostiene que los países tienen tres cosas que los está corcomiendo. La migración, o en el caso de la inmigración, ¿cierto? La corrupción y el terrorismo. Pero fíjese la importancia. Terrorismo es una cosa horrible. La inmigración que llega a esos países, y son tantos, que lo repartan, ese barco para Alemania, este barco para España, este barco para Francia y así. Y la corrupción. Es que es tan delicado eso que eso le pega un golpe a los cimientos de la democracia, ¿cierto? Completamente de acuerdo, Juan. Porque entonces, ¿qué sucede en los países democráticos, en los sistemas democráticos? La gente va perdiendo confianza. Y eso, a ti que te encantan las cifras, el abstencionismo. O sea, se cruzan los fenómenos de corrupción versus el abstencionismo y eso demuestra entonces la apatía, la falta de confianza, la falta de credibilidad, que siempre vota una cauda que está de alguna manera ahí como comillas amarrada, pero el ciudadano que debe expresar el voto de opinión pues no se anima ni se motiva. Y cuando hay abstencionismo es una forma de minar, como lo decías ahora, la democracia. Las democracias fuertes se constituyen porque hay una participación ciudadana masiva y efectiva. Pero cuando la gente no participa por esto que estamos diciendo, pues necesariamente se ve minada la democracia. Y cuando se mina la democracia, pues quién llega al poder y quién ejerce el poder y con quién lo ejerce. Yo le voy a hacer una pregunta, pero me la responde ahora que entremos de la pausa. Nosotros en América Latina, que somos tan jóvenes como república, ¿cierto? Hacemos muchos esfuerzos, incluso normativos,
para que nadie robe sí, en la gestión pública. Eso dentro del Congreso mismo bloquean esas cosas. Otros se empujan y no pasa nada. ¿Por qué somos tan dóciles, doctor Andrés Felipe, y aceptamos tan fácil la marrucha en Colombia, por ejemplo? Vamos a unos cortes y regresamos. Gracias por continuar en Tendencias del canal Televideo. Hoy invitado especialísimo, un hombre que es mentor estratégico de gestión pública y abogado, profesor universitario, estamos hablando de eso, una gestión pública eficaz, eficiente, transparente. Bueno, esa pregunta que le hice, doctor Andrés. ¿Por qué somos tan débiles, tan dóciles frente a la marrulla? Precisamente porque hemos perdido los valores, porque la sociedad de alguna manera perdió el rumbo y perdió el norte, y el facilismo del dinero, el dinero rápido, la cultura, o mejor la contracultura de ese dinero fácil o de ese dinero rápido nos encegueció como sociedad. Entonces, por encima de lo que sea, y lo toleramos y lo permitimos, y si lo hace un familiar o una persona cercana, no lo vemos tan malo, pero si salió en un periódico, en un titular, sí nos parece terrible. No, yo creo que tenemos que hacer esa revisión como sociedad, y todavía se puede, porque muchas personas dicen, no, es que está todo perdido. No está todo perdido, porque en la medida en que trabajemos el ser y la persona, pero con convicción, de corazón, de verdad que hagamos un trabajo desde lo público, desde lo privado, de las diferentes organizaciones sociales, en fin, que nos propongamos eso como sociedad, como un propósito superior de sociedad, pues lo podemos alcanzar. Pero si seguimos en el mismo círculo vicioso que no se rompe, pues va a ser muy difícil. Y eso parte del ejemplo. Y el ejemplo de la dirigencia pública, de la dirigencia privada, de la dirigencia religiosa, de la dirigencia social, de la dirigencia deportiva. El ejemplo es la mejor manera para que una sociedad o un grupo social empiece a cambiar sus comportamientos y empiece a cambiar sus hábitos. Pero cuando uno en esos liderazgos no ve esas actuaciones, pues la sociedad se relaja, se tranquiliza, se flexibiliza, y es así proclive a ese tipo de situaciones. Bueno, entonces, usted que es un hombre que ha estudiado bastante el fenómeno de la gestión pública, ¿por qué no nos explica cuál es en América Latina una gestión pública que uno diga, uy, no, ¿cómo? De esas de no te lo puedo creer, que pasa todo, que es manga por hombro, que no hay unos procesos serios para llevar a cabo esa gestión pública, y una gestión pública que usted admire en América Latina? Pues Juan, mira, hay un país que cualquiera diría, no puedo creer que ese país sea tan corrupto y tan llevado, como decimos en Antioquia, Brasil. La corrupción en Brasil es rampante, es espantosa, es abierta, si aquí la vemos como medio abierta, allá es sin tapujos. Un país que todo se mueve por la corrupción. Cualquier trámite, cualquier asunto, lo comparte uno con los mismos brasileños, con personas que habla de su entorno social, de su país, y llega uno a esa conclusión. Habrá en otros casos, claro, vecinos, tenemos vecinos como Venezuela y todo, pero por las dimensiones de Brasil, por lo que es una potencia a nivel suramericano, por así decirlo, latinoamericano mejor, yo creo que el más crítico es Brasil. Chile hasta hace unos años venía siendo un referente importante en materia de administración. Pero también hasta hace unos años, ¿no? Hasta hace unos años. Ha venido en un cierto deterioro, pero digamos como un referente reciente, no de hoy, pero sí reciente. Chile todavía tiene rezagos positivos. Todo el gobierno electrónico en la oleada de América Latina comenzó en Chile. Entonces, digamos que esos serían como los dos países que diría yo que podrían estar en uno y en otro lado. Ojalá que retorne Chile de alguna manera a esas buenas prácticas. Es suficientemente, las democracias son suficientemente fuertes en América Latina como para subsistir aún con corrupción. Pues
Esa es una pregunta bien interesante. Vamos al caso de Colombia. A pesar de todas las dificultades que tenemos, si hay alguna manifestación positiva que hoy vivimos, es que se ha visto marcada la división de poderes. Cuando uno ve, por ejemplo, sobre todo de la rama judicial, cuando uno ve unas cortes que con análisis, que con seriedad se pronuncia sobre diferentes actos legislativos o frente a diversas leyes, dice uno, hay equilibrio de poderes, hay pesos y contrapesos. Las democracias se sostienen, tú lo sabes muy bien, como abogado también y docente que eres, es con el sistema de pesos y contrapesos. En la medida en que así un gobierno gane, así el gobierno que gane no sea de la simpatía de uno. Como este, por ejemplo, que no, de algunos no es, sí, otros claro. Sí. Yo le digo a mi papá que es muy conservador, un hombre de 92 años, que ese presidente en democracia fue el elegido. Hoy hay un Plan Nacional de Desarrollo, pero también hay unas cortes, pero también hay un Congreso, y en la conformación de las mesas directivas del pasado 20 de julio se demuestra que el sistema de pesos y contrapesos está funcionando. Entonces, para retornar a la pregunta, en la medida en que en las democracias de América Latina se fortalezca el sistema de pesos y contrapesos, que haya ese equilibrio de poderes, eso permitirá fortalecerlas, pero eso sí, el combate de la corrupción debe ser de una voluntad real, no solamente de la dirigencia política, como lo decía ahora, sino de los diferentes sectores que conforman una sociedad. ¿Qué caracteriza tener una buena gestión pública? Muy bien, ahí sí me pones un tema de esos que me saboreo. Durante todos estos años inclusive he construido una metodología que se llama PAPER para atender a esa pregunta de una buena gestión pública, y la desagrego. La P de persona, la A de autoevaluación o autoconocimiento, la P de planeación, la E del trabajo en equipo y la R de los resultados. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a una organización para, digamos, obtener buenos resultados y tener una gestión pública? Se pueden tener todas las máquinas, todos los equipos, todos los procesos, todos los procedimientos, pero si yo no hago un trabajo con las personas, eso va a fracasar. ¿Y hoy qué tenemos? Muy buenos servidores públicos. Yo siempre digo en las organizaciones a las que he llegado, la columna vertebral son los servidores públicos de planta. Hay excepciones, hay situaciones en las que personas ya no quieren trabajar o se quieren pensionar. El reto del gerente público es cómo convertimos ese potencial, ese conocimiento que tiene esa persona al servicio de un plan o de un programa. Se puede, es de acoger y de arropar y de respetar, Juan Fernando, y de conocer también un poco esa persona que ha estado invisible y que de pronto llega a una administración que le quiere dar visibilidad con su trabajo y se empodera positivamente porque conoce sus procesos, pero también trabajar la autoevaluación y el autoconocimiento. No necesitamos que esté haciéndose cada 8 días auditorías, necesitamos que la persona entienda su rol y sepa los riesgos que tiene de toda índole, desde el punto de vista penal, disciplinario, administrativo, en fin. La planeación. No se puede predicar una gestión pública si no hay planeación, si yo no tengo un derrotero. El caldo de cultivo por excelencia para la corrupción es el desorden. Cuando una institución no tiene información, cuando una institución no tiene estándares, cuando una institución no tiene procesos ni procedimientos, o los tiene de papel o los tiene copiados de otra. Entonces, la planeación es fundamental, y la planeación construida con los mismos servidores y servidoras de la organización. Se puede contar con asesores externos que ayuden a perfilar y a modelar ese plan, pero es importante la construcción con las personas. El trabajo en equipo es fundamental. Eso potencia los resultados, pero igual tenemos que volver a la primera variable, que es las personas, porque no todo el mundo trabaja de manera efectiva y asertiva en equipo. Hay personas, por eso tenemos que conocer las personas, para que las personas se potencien en aquello que son más competentes, más hábiles y más capaces. Y por último, los resultados. Hay que medir, hay que hacer seguimiento, pero volvemos a lo mismo, el ejemplo fundamental de la cabeza del gerente público de esa organización. Para mí, el paper, lo que usted ha trabajado y presenta en diferentes talleres y ante la cosa pública,
que presenta ¿cómo lo llamo a eso? Es una metodología. Una metodología, exacto, una metodología en gestión pública. Sí. Ok, usted confía mucho en el ser humano y en el juego en equipo, ¿cierto? Para una exitosa gestión pública, del 1 al 10, la persona y jugar en equipo es ¿cuánto? 5. ¿Del 1 al 10? A ver, Sí, del 1 al 10. Calificando donde el 1 es no vale la pena. no, ya. 10, o sea, 10. 10. Qué pena, había entendido mal la pregunta. Tranquilo. No, 10. La persona y el equipo, el ser, es fundamental para lograr el éxito. Más que quien dirige el avión. Lo que pasa es que obviamente que quien dirige el avión también es una persona que debe tener unas competencias y ahí es donde tienen que ser, si estamos hablando de lo público, muy asertivo en quien llegue a los cargos públicos. Uno sabe que se gobierna con los amigos y eso no está mal, pero que el amigo sea competente, sea capaz y tenga habilidades para desarrollar la actividad. Es que eso no riñe para nada. Para poder liderar y para poder jalonar a un equipo de trabajo. Cuando yo conozco la persona que está trabajando en una organización y me adentro en ella, puedo alcanzar mejores resultados. Oiga, nos queda faltando. Yo lo voy a volver a invitar para que sigamos hablando de la gestión pública que tanta falta le hace a muchos servidores públicos, muchos o medios o pocos. Igual, estamos tratando es de ponerle pies y manivela a lo que debe funcionar perfectamente, que es la función pública y que no se pierdan los recursos públicos. Doctor Andrés Felipe Álvarez Grajales, muchas gracias por acompañarnos. Juan Fernando, muchas gracias a ti, a todos los televidentes, y acá estaremos. Este es un tema que me apasiona, que disfruto y qué rico poderlo compartir con todos ustedes. A todos los televidentes, sigan con el canal Televid. Nos seguimos viendo lunes, martes y miércoles, 9:30 de la noche.